nosotros somos independencia porque rompemos el vínculo con España. Independencia solo por eso. No seríamos independencia, o yo no lo consideraría independencia cuando me preguntan, ¿le dio derecho a los pueblos? ¿Instauró democracia? ¿Los tres poderes eran armónicos? La respuesta es no. La vida siguió exactamente igual. Ni siquiera con la independencia de 1819 de Simón Bolívar hubo cambios. Los verdaderos cambios para la gente se dieron en 1851 con José Hilario López, cuando se liberaron los esclavos, se hizo reforma de tierras, se modernizó el país en términos de industrialización. Pero independencia para 1810, el 20 de julio, mirada por el lado de si los pueblos lograron un mejor estatus, la respuesta es no. ¿Qué significa ser un colombiano? Porque dentro de la independencia se nos olvidó que para tener una independencia lo primero que hay que saber es geografía, saber dónde estamos y qué vamos a hacer con eso que nos proporciona el territorio, que nos proporciona la situación en el mundo. No nos hemos hecho la pregunta cómo se mira el mundo desde Colombia. Nosotros seguimos mirando el mundo a través de autores europeos, autores norteamericanos, y todavía nos consideramos sujetos vacíos, o sea que nosotros estamos imposibilitados de pensar y por eso tomamos pensamientos ajenos. Entonces uno dice, en esa independencia, ¿realmente qué pasó? ¿Sí fue una independencia? Yo creo que no. Para ser independiente, el ser humano necesita ser, por supuesto, libre. Para ser libre se necesita tener conocimiento, saber. Conocimiento y saber básicamente es como la capacidad de poder decidir qué hacer con su vida y no que otros decidan por uno. Ese es el conocimiento realmente. Y en las universidades luchamos para que eso sea así, para que haya autonomía. Cuando vemos que nuestra gente no tiene información veraz, cuando vemos que en muy grandes cantidades la gente no logra entender qué es lo que le está pasando a la clase política colombiana, qué es lo que pasa con estamentos como el Congreso o las relaciones internacionales, cuando la gente no sabe qué es lo que pasa allí, yo creo que no podemos hablar de independencia. Tampoco podemos hablar de independencia cuando la gente quiere pero no tiene oportunidades. Por ejemplo, el joven que carece de oportunidades para estudiar o para trabajar. Ahora bien, si el país está cambiando y si al joven se le está dando la oportunidad de que haga sus estudios incluso a nivel superior, entonces yo creo que ya sí podemos hablar de como albores de independencia. Lo que quiero decir es que para hablar de independencia tenemos que hablar de educación, porque la educación lo que da es autonomía y la autonomía lo que hace es permitir que uno decida qué hace con su vida. Y todo eso enriquecido por oportunidades, oportunidades de ganarse la vida, oportunidades de crecer como persona. No sería entonces independencia simplemente decir que soy colombiano, ciudadano colombiano, mi constitución dice que es un Estado de Derecho y que como Estado de Derecho me garantiza el derecho social a tal y tal cosa. No, ahí no. Para que Colombia se piense como un país independiente, yo vería tres cosas fundamentales. Primero, que le definan a los niños desde chiquitos qué significa ser un colombiano. Porque eso ya me daría a mí una serie de principios, una serie de valores y me situaría en el mundo. Que mire, por ejemplo, que en Colombia la mayoría de la gente quiere ir. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está. Segundo, que a través de la geografía nos apropiáramos de los recursos del país para, con esos recursos, construir una industrialización, manejar sectores de la economía que nos vienen muy bien, así sean los sectores primarios de la economía, como todo el sector agropecuario. Al fin y al cabo, este es un país que puede producir comida y no lo está haciendo. Y una historia muy clara donde no nos dé temor ser colombianos. Porque es que el gran problema es que nos consideramos inferiores a los demás. Y mientras haya o se presente ese problema de inferioridad, no nos vamos a ver nunca haciendo algo importante.
Siempre estamos haciendo migajitas por ese complejo de inferioridad. Entonces, si yo me quiero independizar, lo primero que hago es me sitúo dónde estoy, me pregunto quién soy y me igualo a los demás para poder estar cara a cara con cualquiera. Eso es un proceso de independencia. En conclusión, yo creo que para que un país como el nuestro pueda hablar de independencia, tendríamos que decir que necesitamos una nueva clase política y no una clase política que esté interesada en sus propios intereses como los criollos del 20 de julio, en sus propias relaciones y la gente que siga mal que bien padeciendo y viviendo su vida. Necesitamos más educación. En la medida en que haya más educación, estaremos hablando de más independencia. Conocernos nos ayuda a ser independientes. ¿Quién somos nosotros? Ese es un asunto que tiene que ver con la educación.